Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a esta experiencia Trikafka de poder seguir en el mundo real. Estamos aquí con Cintia, con Shelby. Vamos a dar un vistazo a lo que serían todas las normas. La fundación tiene contrato con diferentes empresas y ha recibido ciertas ayudas. Así que bueno, vamos a recordar que la sesión va a ser grabada. También podemos darle al botón de CC para que aparezcan todos los mensajes y para participar pueden entrar en la sesión en la parte de stage, de escenario. Siéntanse totalmente libres de enviarnos cualquier pregunta que puedan tener. Nuestros moderadores se encargarán de responderlas. En los últimos minutos vamos a intentar resolver el máximo número de dudas posibles. Temas de preguntas relacionadas con el tratamiento no se responderán en esta sesión, nos gustaría recordar. Si hay preguntas generales, podremos decidir si se relaciona específicamente con cualquier tema en particular. Invitamos a todas las personas a participar. La agenda para esta sesión es la siguiente. En los primeros minutos tendremos la sesión introductoria y luego tenemos al señor Nichols que va a presentar las evidencias. También compartiré experiencias positivas que he tenido con la experiencia TRICAFTA. También vamos a ver las partes negativas. También tendremos a Johnny Grant con todos nosotros, que va a compartir también su experiencia particular. Y en los últimos minutos vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Soy Trela Rosa, tengo 27 años y me diagnosticaron también con fibrosis quística. Soy padre de esta preciosidad de Golden Retriever. Es mi mejor amigo. Fui a la Universidad de Kentucky, estudié biología, matemáticas. Soy... También me gusta leer, también me gusta surfear, también me gusta ir a la montaña a caminar. Ahora vivo en la región de Washington, D.C. y soy de Kentucky. Mi, mi hermana murió de fibrosis quística hace 4 años. Me gustaría informar también. Mi familia es muy, muy importante para mí. Mi hermana tuvo una experiencia muy diferente a la que yo tuve con la fibrosis quística. Por su experiencia, he podido recopilar muchos contactos y he podido entender muy bien cómo funciona la fibrosis quística, cómo funciona de género a género y cómo funcionan todos los cuidados. Así que la figura de mi hermana ha sido muy importante para ayudarme a entender un poco lo que es la fibrosis quística. Mis padres también han sido de gran apoyo durante todo este camino. Aquí vemos una fotografía de mi padre.
Y luego tenemos esta foto que dice, no, no me molestes, ¿no? Bueno, me encanta compartir estas historias para que podamos construir un mundo nuevo, diferente. He estado hablando, dando charlas en Washington, DC. Es importante divulgar y para mí es esencial poder seguir compartiendo. Estas son algunas de las fotos de mis experiencias. Hola a todos, soy Erin Conzen, tengo 39 años y me diagnosticaron fibrosis quística hace 9 meses después de tener otros problemas también. Tengo las variantes 58E, la 11S y desde enero de 2021 hasta agosto de 2021 estuve con el tratamiento de Trikafta. Estudiamos diferentes mutaciones en el laboratorio y tuve la suficiente suerte como para tener un final feliz. Soy de Ohio, llevo casada 15 años, vengo de una gran familia, soy la mayor de 5. He estudiado sociología y criminología. Tenemos 2 gatos, Nix y Nova, que nos mantienen entretenidos. Me encanta leer, me encanta poder ver documentales y luego, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva ahora. Esta es mi familia. Aquí están algunos de mis amigos. Y estas son todas las personas especiales de mi vida que están ahí para mí, que me hacen ser quien soy también. Tengo muchas ganas de compartir con vosotros mi experiencia con la fibrosis quística y lo que ha significado para mí también. Bueno, vamos a escuchar más de su presentación más tarde. Algo más antes de empezar la encuesta. Si tenéis cualquier problema técnico, podéis recurrir a los expertos en la parte izquierda. Van a estar encantados de poder ayudaros con cualquier problema que tengáis. Vamos a la primera encuesta. Tenemos 4 preguntas. Podéis utilizar en la parte de arriba de la pantalla tendréis las preguntas para contestar. ¿Cuál es tu conexión con la fibrosis quística? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu experiencia actual? Aquí tenemos las preguntas. Tenemos 5 personas con fibrosis quística en la sesión. Bueno, están entrando las preguntas, respuestas, disculpen. Tenemos cuatro padres, un cuidador. Ah, y también tenemos 4 investigadores, genial. También tenemos a alguien que trabaja en el centro de cuidados de Washington. Nos están llegando algunas respuestas más. Hay algunas personas que están teniendo problemas ahora de responder. Si no veis los resultados, tendréis que igual refrescar la página.
Bueno, hay gente de 30, 40, 20, bueno, tenemos mucha variedad. Bueno, muy variado, muy variado. No teníamos ni idea de quién iba a estar aquí hoy. Me gusta el resultado. Creo que este es el cuarto año que estamos aquí. Seguro que va a haber muchísimas oportunidades. Bueno, diferentes edades. Nos encontramos con muchas edades, sí. Me gustaría hacer muchísimas más preguntas, la verdad. Bueno, podremos volver a esta parte más tarde para asegurarnos de que, bueno, todo sigue adelante. Bueno, ya lo revisaremos, pero bueno, queríamos asegurarnos de que respondían algunas personas. Vamos a pasar a la presentación de Dave. El doctor Nichols es un investigador de fibrosis quística que ha estado muy involucrado en todos los procesos médicos. Es un gran investigador y ha hecho un trabajo increíble. Así que tengo muchas ganas de escuchar su presentación. Yo la verdad es que he visto grandes mejoras por mi parte. Sé que no todo el mundo ha obtenido los beneficios de manera tan, tan grande como los he recibido yo, pero realmente tengo muchas ganas de que podáis escucharle. Gracias, gracias. Gracias por invitarme a ser parte de la sesión. Es un honor ser parte del proceso de investigación y gracias a todos por estar aquí. Vamos a cubrir algunas de las experiencias en las que podamos entender el TRICAFTA y los estudios en el mundo real para entender las experiencias. Hemos estado en PROMIS trabajando con otros investigadores que se han congregado para estudiar a un grupo grande, a 500 personas que empezaron con el TRICAFTA en Estados Unidos y la edad media es de 25 años. Vamos a hablar de algunos de los beneficios más importantes que los pacientes han visto en los primeros 6 meses de uso de este medicamento. Vamos a ver la leyenda aquí abajo. Nos hemos centrado en la función pulmonar, aquí en este caso. Los números representan aquellas personas que no utilizaban modulador.
En verde podemos ver aquellos que estaban bajo el uso de 2 moduladores. Por lo que se refiere a la función pulmonar, no vamos a centrarnos tanto en los cambios, vamos a centrarnos en la media, en los resultados que se obtenían después de la terapia. Vamos a ver, nuevamente recordamos que la media de edad era de 25 años y vemos una mejora del 90%. El sudor de cloridos también estaba descendiendo notablemente. Aquí podemos ver los cambios que eran significativos y los resultados bastante positivos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Había algún dolor de pecho? ¿Había algún problema para respirar? Pues hubo una mejora notable. Vemos pocos síntomas en las últimas semanas y los resultados son muy positivos si los comparamos con otros estudios. Finalmente, en 6 meses pudimos ver mejoras en el peso. Para algunos era un beneficio, quizá para los adultos no era tal el beneficio. Vimos mejoras en otros parámetros también, en los parámetros BMI, lo cual es muy prometedor. También nos interesaba mucho en esta presentación entender cómo la gente toleraba las sustancias clínicas en Estados Unidos. Así que les pedimos a los individuos que mientras utilizaban Trikafta podían seguir en el estudio y si no lo usaban también. El 97% que pudieron empezar a tomar la medicina en el periodo de 6 meses pudieron ver una mejora y el 85% seguían utilizando Trikafta después de 6 meses. Estos parámetros no son universales, pero podemos ver que una gran mayoría ha podido tolerar el tratamiento de Trikafta. Luego también vimos que este clorido cambiaba y luego en la parte izquierda podíamos ver los cambios en un mes del cloruro. Esto sugiere que podían utilizar más Trikafta regularmente. Observations that might be worth noting for folks today. Algunas otras observaciones que podemos comentar. Animamos a la participación en el estudio PROMISE para los que no encajaban con los criterios de elegibilidad para los estudios del fabricante Vertex. Los que tenían alteración en la función pulmonar eran bienvenidos, pero se limitaban a los que podían involucrarse en ensayos controlados aleatorizados de Vortex con mejoras y cambios muy similares, y estos resultados en función pulmonar y síntomas del cloruro en sudor, pues sugiere que en el mundo real el fármaco funciona como se observaba en el ensayo, indicando pues resultados muy prometedores para la mayoría de pacientes, pero no todos los que utilizan esta terapia farmacológica. Y luego más adelante este año en microbiology, que es en la microbiología, que es de gran interés para la fibrosis quística, hemos visto disminuciones significativas en la concentración de las bacterias habituales y muestras de esputo en el estudio PROMISE, y será muy emocionante ver los resultados en el futuro. Se nos pregunta a menudo las personas con enfermedad pulmonar más avanzada cómo comienzan con fármacos con Trikafta. La incertidumbre, sobre todo al principio, en torno a si las personas con FEV1 inferior por debajo del 40%, si tolerarían bien este fármaco al principio,
era el efecto purga y algunos podrían tener dificultad con unos valores de inicio peores al principio. En diferentes países del mundo se sugiere que hay una seguridad y tolerabilidad general. Y en nuestro grupo también hemos visto mejoras en la salud, función pulmonar y síntomas que mejoran una vez iniciado el fármaco, como un mayor FEV1. Destacaré algunas aquí. Por ejemplo, un gran estudio realizado en Francia, y seguimos recibiendo información del estudio, 250 personas iniciadas con el mismo fármaco, con un FEV1 por debajo de 40%, con un aumento a los 3 meses y también una mejora de peso. Menos necesitaban oxígeno en casa, menos necesidad de antibióticos intravenosos y una mejor calidad de vida en general. En nuestro estudio vimos a los que entraron en un punto en su enfermedad en el que la FEV1 estaba por debajo de 65% lo predecido, y comparado con los que tenían mayor FEV1 del 90%, pues los que tenían niveles más bajos tuvieron mayores cambios. Tenía que ver con los resultados de las medidas, pero también yo pienso que tiene que ver incluso los que empiezan más tarde en su vida con peor función pulmonar se benefician considerablemente. Quizás los que más necesitan las mejoras pues son estos, con lo cual tenemos un cierto optimismo inicial con cautela sobre la respuesta a este fármaco, aunque hay que destacar que el daño a lo largo de los años en los pulmones no es reversible. No se vuelve a recuperar una función pulmonar en la mayoría de los individuos. Por último, quiero comentar unos estudios en marcha y es emocionante pensar en lo que vamos a aprender de todo esto, con diferentes grupos en el mundo estudiando estas cuestiones. Voy a destacar algunos estudios en Estados Unidos. Tenemos el programa PROMISE, después tenemos el PROMISE Peds, viendo el impacto en niños de 6 a 11, iniciando la terapia con Trikafta en Estados Unidos, con los investigadores con gran ilusión por ver lo que se aprende en los próximos 2 años y con una cohorte más pequeña, más joven, para ver y recabar datos basales, información para posteriormente acceder a Trikafta, si se aprueba su uso en población más joven. Y gracias a la generosidad de la Fundación, el estudio PROMISE se ha ampliado. Habrá un periodo de observación más largo de hasta 5 años para intentar comprender el impacto de en otros sistemas y órganos, el hígado, tracto gastrointestinal, sistema endocrino, densidad ósea, composición corporal, microbiología. Se aprenderá mucho más de cómo las personas en el mundo real utilizan este fármaco, lo bien que lo toleran y el impacto que tiene en diferentes sistemas y órganos. El fabricante Vertex también tiene grandes estudios abiertos sobre este fármaco, centrándose, supongo, en parte en la seguridad pulmonar a largo plazo y también midiendo la durabilidad de las ganancias en la salud. Y eso es algo pues prometedor según los resultados iniciales. También hay un ensayo aleatorizado en niños de hasta 2 años y nuevos estudios de nuevas combinaciones de moduladores que permitirá que las personas utilicen esta terapia 1 y no 2 veces al día. La Fundación ha lanzado una gran encuesta para recabar información de todos los que utilizan Trikafta para comprender la experiencia, también centrándose mucho en la salud mental, intentando comprender que las personas con fibrosis quística, estudiando, sobre todo, prestando atención en el impacto de Trikafta en cuestiones así en esta conferencia, evidentemente
También se quiere aprender sobre el embarazo, la salud reproductora, sexual, efectos potenciales de fármacos Trikafta antes y después del trasplante pulmonar. Y también hablaré de grupos que están intentando comprender los efectos potenciales del uso de fármacos como Trikafta y otras terapias que podrían utilizarse en terapias diarias. Mientras disipamos las dudas de estos estudios más adelante, esperamos tener respuesta a nuestras preguntas. Y eso es un resumen muy rápido. Me hace mucha ilusión ver los grandes beneficios y seguiremos aprendiendo los resultados en la función pulmonar. Volvemos a vosotros. Sí, hay tantas cosas aquí. Todo lo que está comentando es tan fascinante. Algunos de los beneficios que he observado yo, pues el cloruro en sudor, antes de 12, después de 2 años del tratamiento, se mantiene a 1,10, 1,12, pero después de Trikafta, no recuerdo qué estudio fue, quizás fue el PROMIS, pero se me hicieron mediciones al mes, 3 meses, 6, 9 meses, y creo que después de 1 año el cloruro en sudor bajó muchísimo. Y bueno, es increíble, ¿no? Finalmente, pues que con mi mutación tenga este resultado. Y también el esputo, pues me ha dado resultados negativos para pseudomonas y otras bacterias, y sé que hay mucha incertidumbre sobre lo que significa todo eso. Yo creo que eso es algo que creo que el público agradecerá. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué significa esto, en su opinión, para las personas con este grado o que se han beneficiado? En el sentido de que, bueno, las mediciones habituales de estabilidad y salud ahora son un poco confusas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Me alegro mucho de lo que me cuentas. Es una experiencia muy positiva. Claramente hay incertidumbre, por eso hay tantos grupos intentando comprender mejor los efectos a corto y largo plazo y diferentes preguntas para la salud. Impactos en índice de masa corporal, la salud global. Si hay que pensar más en algunas de las cuestiones más habituales, en personas con 50, 60 años. Has hablado del esputo, las limitaciones o la incapacidad de obtener esputo, que esto, pues claro, genera dudas sobre qué puede haber en el pulmón o no, y eso puede impactar la decisión de qué fármaco utilizar, con lo cual hay que ser más creativos para encontrar formas de entender la microbiología en las vías aéreas inferiores. Se está trabajando en ello, te puedo asegurar. La incertidumbre también es, bueno, por otra parte, emocionante. Sabes que el declive esperado será más lento de lo que se veía antes de Trikafta. Ya ha cambiado esto, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte cómo una experiencia como esta, en la que estás viendo tales mejoras en tu salud, ¿cómo te ha cambiado? ¿Cómo te planteas tú el futuro? Bueno, creo que todos los pacientes con fibrosis quística tenemos esta mentalidad en común, ¿no? Lo hablamos de forma con mucha normalidad en nuestra cultura, y yo creo que eso ha abierto muchas preguntas para las personas con 20, 30, 40 años respecto al cuerpo, planteando preguntas, oportunidades, muchas preguntas sobre cómo hacer una transición más suave para las que no han tenido las oportunidades y no han podido ir a trabajar. Para mí personalmente es, bueno, me planteo cómo veo yo estas cosas de forma que no me intente comparar con mis iguales. Y ha cambiado mucho mi perspectiva del futuro. Ahora estoy más abierto. Hay
Por ejemplo, la jubilación eran cosas que yo ni me planteaba, era una cosa oscura. Yo intento mucho no mirar las cosas como o buenas o malas. Y con Trikafta me siento pues, pues que tengo una nueva vida ante mí, inesperada, y me está suscitando preguntas que quizás consideré, pero muy, muy superficialmente. Por tanto, me ha afectado mucho cómo veo mi futuro y cómo hablo sobre estas cosas, como persona con fibrosis quística y como persona con discapacidades. Y lo que quiero decir es que no veo las cosas en plan positivo o negativo porque me ha ayudado mucho y me ha permitido, bueno, pues pasar de querer celebrar todo como una fiesta. Es como si corres muchísimos kilómetros o millas sin descanso cada día, te acabará agotando. Con el ejercicio, que tiene tantos beneficios, llevado a un extremo, pues puede ser malo, ¿no? Pues se puede plantear el uso de Trikafta de la misma forma. A mí me ha ayudado a pensar en mi hermana, que murió 1 año y medio antes de que se aprobara Trikafta, se le hizo un trasplante y nunca tuvo oportunidad de tener acceso a moduladores. A menudo pienso en cómo celebrarlo para mí y celebrarlo porque sé que mi hermana estaría muy contenta, y también reconocer que hay algo más profundo, hay algo más sensible, más espiritual, algo más amplio que considerar, y me siento muy privilegiado de ser parte de esta sesión. Creo que la cuestión es que muchos se han beneficiado, pero pienso que hay muchas personas que también han visto efectos negativos, y es cuestión de que se tengan las conversaciones para que las personas se planteen la toma de decisiones de forma que no suponga una carga tan grande, que se pueda celebrar y se pueda reconocer lo bueno y lo malo. Para mí es un honor estar aquí. Gracias, Dave, por su presentación. Y ahora vamos a ver lo que nos dicen Erin y John para hablar de los efectos secundarios. Muchísimas gracias. Gracias, Trey. Gracias, Dave, y gracias, Trey. Pues bueno, antes de pasar a mi experiencia con Trikafta, quiero hablar un poco de mi experiencia con fibrosis quística en general. Gran parte de mi vida, la clínica, bueno, la enfermedad afectó mucho mis pulmones con menor función y experimenté una pancreatitis aguda crónica que no paraba. Y en 2008 vivía con TPN y una bomba de morfina, y se decidió hacerme una pancreatectomía distal y trasplantar una parte a mi abdomen para evitar algo de la diabetes, pero tuve muchas complicaciones y acabé con sepsis, fallo multiorgánico, semanas en coma con ventilador, ileostomía, un problemón. Me cambió mucho la vida utilizar el ventilador tanto tiempo. Me provocó el síndrome de distrés respiratorio agudo, y eso realmente afectó muchísimo mi función pulmonar, y mis pulmones antes tenían bastante estabilidad. Cuando esto terminó, pasó de 70-80 a decena. Tardé mucho en recuperarme y pude finalmente llegar a unos niveles de en torno a 40, que estaba muy bien, pero necesitaba oxígeno por la noche, y hace 4 años necesitaba oxígeno de forma permanente y necesitaba muchas cirugías para corregir todo el daño de esa cirugía. Y bueno, no ha sido nada fácil, pero en todo esto, en diciembre del 2020,
tuve la sorpresa de que tendría la oportunidad de probar Trikafta, que no pensamos que fuese una posibilidad por las mutaciones raras. A los pocos días de iniciar, enseguida observé que me ahogaba menos, tenía una frecuencia cardíaca alta en reposo, más cuando me muevo, y todo eso bajó la frecuencia cardíaca. Empecé a ganar peso, mi función pulmonar se estabilizó, siempre en los últimos años tenía pues un tratamiento en casa o en el hospital. Si tomaba antibióticos en el hospital, pues tenía una función pulmonar de 30 y pico, pero en casa, y cuando ya no tomaba antibióticos, pues estaba a 20 y tantos, que era muy frustrante. Tener Trikafta me dio la oportunidad de tener más energía, hacer cosas que quería hacer, podía poner esfuerzo en las cosas en las que quisiera. Mi marido lo notó porque básicamente llevaba mucho tiempo en modo supervivencia, con largas estancias hospitalarias, volviendo a casa, pues y al poco de normalizar mi situación, volver a ingresar en el hospital. También pude evitar estar hospitalizada más que nunca antes en 15 años. Y todo eso fue muy emocionante y cuando nos dimos cuenta de que los efectos secundarios me afectaban, que eran muy agresivos, pues fue duro. Era difícil determinar con los efectos secundarios de Trikafta, como no tenía datos, como tenía una mutación rara, era un caso atípico, todo era raro. Y antes de pasar a todos mis efectos secundarios, John va a hablarnos y nos va a dar información sobre Trikafta y él y yo vamos a comenzar a hablar de los efectos secundarios. Johnny es coordinador clínico para el Hospital Johns Hopkins. Cuando quieras, Johnny. Gracias, Erin. Gracias, Erin, por tu valentía, tu transparencia, el que compartas tu experiencia y creo que va a ayudar a muchas personas, así que me hace mucha ilusión. Quiero comenzar antes de hablar de las reacciones adversas y efectos secundarios, quiero explicar un poco cómo funciona Trikafta y qué es lo que hace. Entonces voy a comenzar con esta imagen. Esto es una imagen súper ampliada de la proteína CFTR. Las personas con fibrosis quística, la fibrosis quística, el problema es que la proteína CFTR o no está presente o funciona mal, no funciona. A la izquierda vemos cómo es una proteína CFTR haciendo lo que tiene que hacer, que simplificando es enviar iones cloro de dentro a fuera de la célula. Después el agua sigue esos iones cloro y hay un equilibrio. Con fibrosis quística, esta proteína o bien tiene la puerta cerrada o hay alguna cosa que no funciona bien y el cloro y el agua se quedan atascados dentro de la célula y esto significa que fuera de la célula, aquí a la derecha, las cosas estarán un poco más secas, por eso esa mucosidad gruesa. Mi analogía favorita con los pacientes es la analogía de una puerta. Pensemos en que estamos en una sala ahora mismo y pensemos en nosotros como el ion cloro. Y una forma de salir de la sala en la que estamos es a través de una puerta. Pero en la fibrosis quística la puerta no está. En base a nuestra mutación en concreto podemos tener una puerta que está cerrada y tenemos la llave para abrirla. Podemos tener una mutación en la que pues
tenemos todos los materiales equivocados para la puerta. Podemos tener un marco y un pomo de puerta en la sala, en el suelo, pero ¿de qué nos sirve si no está en la puerta, ¿no? No está en la pared actuando como puerta. Por tanto, este es el problema con la fibrosis quística. Los moduladores CFTR ayudan a reparar ese problema con la puerta. Por tanto, al pasar a la siguiente diapositiva, Trikafta es el hexacaftor, tezacaftor y bacaftor. Son 3 fármacos combinados. 2 de ellos, el hexacaftor y tezacaftor, básicamente son los que fabrican la puerta. Estos ayudan al cuerpo a fabricar esa proteína CFTR para que llegue a la superficie celular, que llegue a la pared de la habitación. En una de las mutaciones, por ejemplo, ayuda a coger la materia prima de la puerta que está en la sala, pues el pomo, las bisagras, el marco, y básicamente lo monta y coloca la puerta. Y no solo eso, sino que además ayuda a maximizar. Podemos con eso tener 3 o 4 o 5 puertas en la pared y tener así una función pulmonar más normal que con una sola puerta, pero esto es lo que hacen los fabricantes de puertas. Y luego el tercer fármaco en Trikafta es Ivacaftor, que es el que abre la puerta, y una vez las puertas están en la pared, pues ayudan a abrirla, y esto nos permite a los iones cloro y el agua salir y restaurar el equilibrio. Y por tanto, esta es la clave, porque según hablamos de algunos efectos secundarios y eventos adversos que observamos, veremos cómo la CFTR, una vez la activas, pues afecta muchas cosas. No solo tenemos la proteína CFTR en el pulmón, literalmente está por todo el cuerpo y es importantísima y tiene funciones en casi todos los sistemas corporales. Muchos de estos efectos secundarios, de hecho, pueden estar relacionados con que la CFTR no funcione adecuadamente o funcionase mal, a pasar a tener mucha mejor función de CFTR, y el cuerpo pues tiene que readaptarse, y lo voy a decir muchas veces, el cuerpo se tiene que recalibrar, tiene que adaptarse a esa nueva situación, como un efecto tampón. ¿Qué es lo que ocurre cuando activas esa proteína CFTR? El cuerpo se tiene que ajustar y de ahí pueden venir muchos efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios comunes, publicados, asociados, están aquí en la pantalla. Erin va a compartir parte de su historia y estos son algunos de los más habituales. Una cosa, pues por ejemplo, será los enzimas hepáticos, porque en algunos ensayos las enzimas hepáticas estaban elevadas. Was common in some patients as well. La diarrea era común en algunos pacientes, en términos respiratorios también presentaban algunos problemas. Hemos hablado un poco acerca de la purga recientemente, pero cuando activamos esta proteína CFTR y empezamos a hidratar, quizás tenemos mucosa, tenemos flemas y cosas que han estado dentro de nosotros bloqueando durante mucho tiempo, así que podemos encontrarnos con congestión nasal, con enfermedades respiratorias. Hablaré de especialmente cómo hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres. También hemos visto un aumento de la presión en sangre, dismenorrea, hipoglicemia. Y bueno, estos serían algunos de los efectos secundarios de las reacciones adversas con las que nos hemos encontrado en el estudio. Así que nos gustaría que compartierais algunos de los retos con los que os habéis encontrado mientras tomabais Trikafta.
y luego volveremos a observar las respuestas de cara a la última parte de la reunión. Esperemos que esto nos ayude para intentar rellenar la tabla de lo que se espera después de utilizar Trikafta y cómo se puede unir con algunos de los efectos secundarios con los que nos podemos encontrar. Me gustaría traer de vuelta a Erin y vamos a ver qué nos cuenta, que nos explique un poco. Bueno, en primer lugar, cuando empecé a la primera semana, me sometí a la terapia de reemplazamiento hormonal. Tenía problemas de absorción, por ejemplo. Y la verdad es que mi sistema lo que hacía es rechazarlo. Requerí de una dosis adicional para poder ayudar a que no se diera esta situación. Empecé a tener el pelo grasiento, se me caía y empecé a tener algunos eczemas en la cara, grietas, como acné en toda mi barbilla que me hacía mucho daño, era muy doloroso. Y la verdad es que me costó mucho gestionar todo este problema, era un acné muy agresivo. También tuve erupciones, sarpullidos durante algunas semanas. Y podemos entender más o menos por qué ocurre. ¿Les ha ocurrido a otras mujeres que han tomado Trikafta? Esa es mi pregunta, si podemos entender por qué ocurre. Bueno, voy a responder muy rápido a esta pregunta. Me gustaría antes responder a estos problemas hormonales que ha tenido. Vamos a ver cómo la fertilidad, los problemas hormonales pueden afectar cuando estamos tomando Trikafta, basados en las experiencias de los pacientes. Algo que hemos visto con Trikafta ha sido que ha habido un aumento en la fertilidad en mujeres. En esta diapositiva podemos ver que los embarazos han aumentado enormemente en pacientes que utilizaban Trikafta. Vemos este aumento gigantesco desde que se aprobó Trikafta y el doctor también ejemplificaba todo a través de esta imagen en la que podíamos ver el efecto de CFTR y la proteína CFTR se integra en todo este sistema. Está integrado en, digamos, el endometrio, las trompas de falopio, el útero, el cérvix y otro problema que podía afectar a la fertilidad era la falta de nutrición. Quizás algunas personas que tienen CF no pueden obtener todos los nutrientes que quieren. Así que cuando empezó el proceso de salida de Trikafta y pudimos involucrarlo en todo este proceso de investigación del aparato reproductor, vimos algunos cambios que resultaron en, bueno, un aumento en los embarazos. Así que un dato importante, si eres una mujer que va a empezar con Trikafta y no quieres quedarte embarazada en estos momentos, tienes que priorizar algunos temas y tienes que debatir, hablar con tu médico para pensar en un método anticonceptivo diferente que pueda prevenir embarazos no deseados. Una vez se empieza a tomar Trikafta, una de las teorías principales es que aumenta el moco cervical en aquellas personas que tienen fibrosis quística
Y cuando activamos la proteína CFTR, algunas personas con fibrosis quística pueden encontrarse con este problema en la mucosa y, bueno, como aumenta, hay un aumento en la probabilidad de quedarse embarazada. También aumentan los niveles de hormonas porque la CFTR puede tener un efecto en los niveles de testosterona y estrógeno. Estos son datos que quería compartir con vosotros para asegurarme de que habléis con vuestros médicos y debatáis acerca de cuál es el método anticonceptivo que podríais usar, porque el 50% de los embarazos que estudiamos no eran deseados. Hay mujeres que al principio que no eran fértiles y entonces pues consiguieron tener un hijo después de tomar Trikafta. Pero bueno, hay algunos embarazos no deseados, como he dicho, así que merece la pena revisarlo. Me gustaría volver a, a tu explicación acerca de los efectos secundarios. Luego también tuve fiebre durante un mes. Tengo unas pautas específicas que me ha marcado el doctor para que me mueva un poco más y tuvimos que parar esta prescripción, digamos, experimentaba muchísima fatiga y no se trataba solamente de estar desentrenada, de sentir que perdía la forma, ¿no? Eh, sino que tenía otros problemas, así que luego finalmente decidí dejar de utilizarlo. No se relacionaba tampoco con este sarpullido. La verdad es que me molestaba toda la ropa, me picaba muchísimo, quería arrancarme la piel literalmente cada día y luego tenía una sensación que me bajaba aquí por el cuello, por la columna, un dolor. Intentamos utilizar diferentes medicaciones para controlar estos síntomas, pero nada me ayudaba. Mi equipo y yo hablamos muchísimo acerca de qué podía ser esto, porque la verdad es que no habían experimentado estos síntomas con otros pacientes. Ellos lo hacían lo mejor posible, intentaban entender qué podíamos hacer, pero decidimos, nos planteamos dejar Trikafta para ver si sería más beneficioso otro tratamiento. No fue fácil, la verdad es que redujimos la dosis de Trikafta que tomaba, iniciamos un proceso lento y finalmente aprendimos que incluso con una dosis pequeña de Trikafta obtenía beneficios muy positivos, pero a la larga me encontraba con estos problemas. Bueno, recuérdame, cuando empezaste a tomar Trikafta, ¿qué pasó con la purga? Bueno, no experimenté ese proceso. Bueno, quizás las fiebres fueron mi purga, básicamente. No obtenía ningún beneficio en aquel momento. Bueno, es muy común. La verdad es que si no experimentamos esta purga y la medicación no funciona o hay cualquier tipo de problema, la experiencia de todo el mundo que utilice Trikafta va a ser singular, va a ser individual para cada persona, no funciona de la misma forma, tenemos historial médico diferente, tenemos diferentes combinaciones de mutaciones y diferente historial médico. Algunos tienen un problema muy grande en el pulmón, de respiración, otros no, pero algo que hemos constatado
es que puede aumentar la rendición pulmonar, puede aumentar la estabilidad, digamos, y bueno, uno de los grandes beneficios de Trikafta es que podemos asegurar esta función pulmonar durante más tiempo. Esto hace posible que podamos evitar este declive en la función pulmonar que pueda llevarnos a, a la muerte, por ejemplo. Así que es un beneficio muy grande el que se obtiene, pero no es el mismo para todo el mundo. Bueno, por lo que respecta a las fiebres, pues bueno, quizás fue tu forma de experimentar el medicamento cuando hablamos de la proteína. Si existe un daño pulmonar, una enfermedad pulmonar avanzada, Trikafta no necesariamente va a revertir el daño que se ha hecho durante años y años. Así que quizás lo que está intentando hacer tu cuerpo es deshacerse de todos estos problemas, de todos estos daños. Y bueno, tu cuerpo tiene problemas a la hora de intentar sacarlo porque dice, bueno, hay una infección que estoy viendo aquí y una de las formas que tiene nuestro cuerpo de poder contrarrestar estos efectos negativos es a través de la fiebre. Esto es algo que podríamos haber visto en este caso, pero tenemos que asegurarnos de que antes de que empecemos a tomar Trikafta, tenemos que establecer cuáles son las expectativas reales. Quizás lo que han experimentado otras personas no tiene nada que ver con lo que experimentas tú, especialmente cuando existen enfermedades pulmonares pues avanzadas. No podemos aumentar el rendimiento pulmonar en un 30 o 40% en muchos casos, pero quizás podemos ver un aumento del 1%, 2% o nada, pero nos mantenemos estables, digamos. Y esto también es un beneficio porque no estamos empeorando, nos estamos manteniendo. Me gustaría hablar también acerca de la recalibración de estos aspectos. Tu cuerpo, tu piel se estaba ajustando a este cloruro en sudor y podemos experimentar en este caso agonía y bueno, los retos que nos has planteado. Quizás tu cuerpo estaba recalibrándose, estaba realizando ajustes a tu yo nuevo, a tu nuevo yo, porque quizás tu cloruro en sudor se encontraba en un estado en el que no está ahora, etcétera. Así que tendríamos que considerar la interacción con otros medicamentos. Todo lo que a ti te pasó, estas reacciones, pues no podemos saber si vienen de Trikafta específicamente o viene de alguna interacción, de algún cruce entre los medicamentos que estamos utilizando. Tenemos que saber si está reafectando, está volviendo a afectar otro organismo, otra parte de tu organismo. Dejé de utilizar Trikafta y entonces mis síntomas no se resolvieron. Y pues parece ser que utilizaba un medicamento para las migrañas y 7 meses antes de empezar a tomar Trikafta aumentaron mi dosis. Una vez controlamos esta alergia y este picor, nos dimos cuenta de que esta sensación de quemazón estaba en todas aquellas partes en las que me habían inyectado Botox para las migrañas.
teníamos que encontrar un plan y esperemos que pueda empezar a tomar Trikafta una vez que tengamos bajo control pues estos problemas y así encontremos un equilibrio entre el uso de Trikafta y mis problemas de migrañas. Bueno, hay un tema muy importante aquí y por eso tenemos que ser un equipo con nuestro equipo de cuidados, tenemos que asociarnos con otros especialistas para entender cuál es la causa, cuál es la raíz, porque quizás no siempre está tan fácil empezar a utilizar Trikafta. No sabemos si los efectos adversos vienen de Trikafta o de otro medicamento. Así que esto tenemos que explorarlo con el equipo médico. Bueno, tenemos poco tiempo, así que me gustaría hablar de un par de temas más. Hay algunos estudios de caso que se han publicado y aquí tenemos un informe detallado de los tratamientos de diagnóstico de pacientes individuales. Contamos con casos interesantes, casos insólitos y aquí nos encontramos con algunos de los casos que se publicaron en los últimos 3 años acerca del uso de Trikafta. Algunos se relacionan, algunos digamos que afectaron a un paciente o a varios pacientes. Simplemente nos ayudan para entender que si vemos a alguien que ha experimentado algo, pues vamos a ver si otra persona también lo experimentó y vamos a ver si se ha investigado más en profundidad, lo que me lleva a mi siguiente diapositiva. Es importante que demos parte de estos efectos secundarios y una de las formas de dar parte es a través de este sistema para dar parte, la FDA. Aquí tenemos una lista muy larga. Bueno, parecen muchas, pero igual hay algunas duplicadas. Seguimos haciendo otros informes, redactando más. La existencia de este informe no significa que estos efectos secundarios hayan sido causados por Trikafta. Estos resultados no se han verificado per se y algunos pacientes quizás han sufrido algunos efectos secundarios que no vemos aquí, pero si la gente da parte de, bueno, pues estoy teniendo visión borrosa o otros síntomas, pues es importante dar parte a la FDA para que pueda saberlo también. También tengo esta diapositiva. Aquí vamos a ver cómo podemos dar parte de estos efectos secundarios adversos. Podemos hacerlo a través de este sistema de MedWatch de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y si utilizamos Trikafta, también podemos dar parte directamente a Vertex. También tenemos una página con los diferentes recursos. La vamos a poner aquí. Simplemente quería informaros de esto muy rápidamente. Y voy a traer de vuelta a los oradores para que puedan explicarnos las consideraciones finales. Lo más importante es que hablemos con los médicos, con los enfermeros, para que puedan dar parte también de estos efectos adversos, de estos efectos secundarios, porque nosotros también tenemos que ofrecer más detalles. Thank you so much, Johnny and Aaron. Información ni poco tiempo. Muchísimas gracias a los dos por esa información. Gracias, Erin, por compartir tu historia y abordar preguntas muy, muy importantes
muy presentes en la mente de muchos. Tenemos 10 minutos, por tanto, tenemos diferentes preguntas, algunas de ellas son bastante similares, por tanto, vamos a agruparlas e intentar resolver, bueno, lo máximo que podamos. Se nos preguntaba sobre si son más frecuentes los cálculos renales en pacientes con Trikafta. Y alguien ha preguntado si Trikafta tiene efectos en los ojos. No sé si Dave o Johnny quiere responder si hay mayor frecuencia de cálculo renal con Trikafta y problemas oculares. Sí, John, cuando quieras, sí. Pues mira, en mi experiencia no hemos observado una mayor frecuencia en cálculos renales en mi hospital, en Johns Hopkins. No vemos demasiados problemas oculares tampoco con Trikafta. Es un aviso para los pacientes pediátricos que se les haga exploración ocular al inicio del tratamiento para controlar las cataratas, pero no lo observamos tanto en la población adulta, ¿no? Sí, yo iba a decir lo mismo. Yo no he visto cálculos renales y en la población pediátrica en Seattle. Pues, pero en cualquier caso es importante supervisar porque podría ser un problema. Esperemos que pues, no sea tan prevalente y hay que supervisar también el grupo pediátrico y adolescente vigilando cataratas y no se ha observado que sea un problema este fármaco en la investigación clínica, ni en los estudios animales que se hicieron antes de aprobar el uso del fármaco. Erin tiene una pregunta, pero en ese sentido, ojalá pudiésemos estar otra hora más hablando de cómo los ensayos clínicos y los estudios funcionan para investigar este tipo de mecanismos. Sería otra sesión estupenda. Bueno, Erin, cuando quieras tu pregunta. Bueno, pues tenemos dos preguntas sobre pues la frecuencia de pues los problemas mentales en el sentido de pues tener la mente poco clara. Voy a comenzar yo y luego le paso la palabra a Dave. En cuanto a la confusión mental, sí lo oigo de vez en cuando. No sé si la mayoría de pacientes, sí, pero bueno, sí lo oigo en algunos, con lo cual es algo que imaginamos que estaría en uno, pues descubrir si hay alguna causa o origen. Otros factores que podrían contribuir a esa confusión mental provocada por el fármaco. Estamos considerando ajustar la dosis o los tiempos de ingesta de Trikafta. A veces simplemente cambiar el momento en el que se toma Trikafta o quizás alterar las dosis puede ayudar a algunos pacientes. Si eso funciona, pues me hace muchísima ilusión porque el resultado es el mismo, pero con mejor tolerabilidad. Pero algunos pacientes me han comentado que es como si se encuentran un poco más olvidadizos o pueden tener problemas concentrándose. Por tanto, sí que es algo que queríamos estudiar más. Hubo un artículo que hablaba de cómo Ivacaftor podría tener algún efecto serotonérgico
y algunos antidepresores y medicaciones con las que trabajan para la depresión, trabajan con la serotonina. Por tanto, aún estamos aprendiendo mucho y tenemos un subgrupo sobre salud mental que estará estudiando precisamente estas cosas de forma más prevalente. Además, la población con fibrosis quística tiene mayor tasa de depresión, ansiedad antes del tratamiento como una cosa crónica. Y pues hablando del recalibrado, ¿no? Es algo que está presente en todo. No sé si responde eso a las preguntas. Sí. Bueno, pues esto es un ejemplo donde puede ser complicado descifrar qué está ocurriendo con la salud mental. Y si tiene que ver con Trikafta y si es una respuesta directa al fármaco o es un resultado indirecto. Muchos factores a tener en cuenta y el hecho de que en Estados Unidos el uso clínica de Trikafta se solapó con la pandemia, pues bueno, también tuvo su efecto, ¿no? Pero las historias que yo he oído son, bueno, contundentes. Con lo cual esto se ha convertido en algo que hemos planteado como prioridad a los investigadores y a los científicos para intentar averiguar exactamente qué está ocurriendo. Es una pregunta importante para todos nosotros, sí. A menudo pienso en si es la naturaleza o si es el entorno, ¿no? El tener una enfermedad crónica, pues conlleva muchas cosas. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Es que la sesión es tan interesante y hay tanto que tratar. Bueno, pues lamentablemente no tenemos tiempo para una última pregunta. Así que le voy a dar la palabra a Erin para que termine. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes por compartir su conocimiento sobre las experiencias con Trikafta. Y gracias a todos por su atención, preguntas. Hay muchos recursos disponibles para todas las sesiones en la página de recursos. Encontrarán las diapositivas y otras en la web. Información valiosa, como por ejemplo, cómo notificar de efectos adversos importables. Descarguen todo lo que les interese. Y ahora tenemos las sesiones en la sección Expo y sesiones networking durante 45 minutos en Expo. Pueden visitar el personal de la Fundación CEFE y pueden encontrar diferentes iniciativas de investigación o visiten a diferentes lugares donde pueden interactuar con el doctor Rashajam y Melissa Shipman. En la sesión es mi edad o es la fibrosis quística o terapeutas respiratorios en la sesión para manejar el cuidado diario, cómo afrontarlo juntos. Si tienen interés en conocer a otros asistentes, tienen la opción de networking, que es algo que les permite conectar con otras personas y pueden escuchar una videoconferencia de 5 minutos de asistentes, investigadores, científicos o miembros de la Fundación CF. Muchísimas gracias de nuevo por haber tenido interés en las experiencias con Trikafta. Esperamos vernos en la última sesión de cierre, que comenzará a 45 minutos. Y tenemos una cosa más. El Word Cloud. Si pueden escribir 4 palabras o menos sobre su experiencia, lo agradeceremos mucho. Pues con eso lo resumimos todo.
todas las experiencias. Muchísimas gracias a todos. Y terminamos la sesión. Ha sido todo un honor. Gracias a los oradores, a mi coanfitriona y a todos por su asistencia.